Hola, amigas y amigos, muy buenas, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos al canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy y en este fin de semana tenemos el agrado de presentar un nuevo programa de facetas aquí en el canal de YouTube, reitero, de Iván Marcel Durán Fernández. Este es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen, ustedes ya están enterados. Todos quienes son seguidores y están suscritos a este programa. Pero para quienes aún no lo hicieron, suscríbanse y recibirán de manera periódica todos y cada uno de los programas de facetas porque estamos donde otros no están. Pero ¿qué es lo que la mayoría ya sabe? Que en este programa, que en facetas, presentamos de manera periódica un sector, un programa en este caso, dedicado a conocer al viejo estilo de la radio, las tradiciones y leyendas de la ínclita Villa Imperial de Potosí. Esas tradiciones que para mucha gente significa no solo retrotraer imaginariamente en el pasado, sino también significa adentrarse en ese mundo de la fantasía colonial, en ese mundo de la opulencia, en ese mundo de los azogueros de la ribera, en ese mundo cuando vicuñas y vascongados pugnaban entre sí en las angostas calles de la Villa Imperial de Potosí, pugnaban tener el poder para de esa manera estar manejando los hilos políticos en la colonia. Hoy, señoras y señores, como siempre, de la pluma del célebre abogado, escritor e historiador como fue don Modesto Mister Tinajeros, vamos a dar lectura para que las sensaciones cromosomáticas y auditivas hagan ese juego en la mente de todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar lectura a una tradición que la considero bastante suspicaz, bastante enigmática, bastante misteriosa, pero sobre todo una tradición y leyenda de Potosí que impacta no solo en el corazón, sino en la imaginación de quienes nos honran con su sintonía aquí en Facetas. De la pluma de Pedro B. Calderón y la recopilación de Modesto Mister Tinajeros, hoy presentamos un aguinaldo en el año 1612. Corría el año 1609. Esta memorable villa estaba en el apogeo de su esplendor y opulencia, que según el pronóstico de algunas brujas, miren qué malintencionadas, no volverá a gozar. Pero sí era cosa de ver. Las gentes de esa época nadaban en mares de plata. Las mujeres usaban vestidos cubiertos de oro y plata, con rubíes, diamantes, esmeraldas y otras piedras de valor, de modo que cuando se presentaban a la luz del sol, ningún vecino podía verlas cara a cara, so pena de quedarse ciego con el brillo de tantos soles. Los hombres, por su parte, cabalgaban en caballos enjaezados con oro y plata o iban muellemente recostados en enormes carros del mismo metal en cuyo fondo habían cerros de plata con vetas de rubíes y diamantes y otras lindezas del estilo. Entonces reinaba la abundancia en esta hora para 1800, es decir, para finales de 1800, en esta hora pobre villa de Potosí destronada y abatida por tantas calamidades que han pesado sobre ella. Si se parece a los cuentos de las mil y una noches o al país de Jauja, donde basta abrir la boca para que se le entren no las moscas, sino bocaditos de carne de puerco bien condimentados u otros manjares sabrosos, y luego para ayudar la digestión, chorros en cristalinas copas de vino aromático y exquisito. Casi de todo esto y aún más se gozaba en esta villa imperial en esa feliz época. Y no como ahora sucede, dice el cronista, que para dar al estómago el alimento necesario se tiene que ir a la casa de abasto e implorar y pedir como mendigos
un poco de papas o alguna otra cosa, de los llamados repartidores que allí campean como señores feudales y luego salir aporreado y con los vestidos destrozados sin haber obtenido las más veces absolutamente nada. Pero, ¡qué locura la mía!, dice el cronista. De 1609 caigo a 1890, que como es caer de la opulencia a la miseria, del cielo a la tierra. Reinaba la abundancia, repito, en esa época y no se conocía lo que ahora se llama carestía. ¿Y cómo podía haber carestía si mensualmente se internaban a las 212 canchas de abasto que habían en Potosí colonial 30.000 cargas de papas, 160.000 tercios de harina, 200.000 corderos y carneros a 8 reales cada uno, 4.000 vacas a 8 pesos cada una, 12.600 cerdos, 100.000 llamas, 100.000 arrobas de azúcar, 12.000 zurrones de miel, 150.000 de cebo, cecina, y ni siquiera eran borrachos los de la villa, aunque se bebían 100.000 quintales de aguardiente y otras tantas botijas de vino. Y digan que no había abundancia y que no eran de todo. Y añádase también la abundancia de la plata, que el más pobre empleado, un sacristán, por ejemplo, ganaba anualmente la miseria de 30.000 pesos de a 8 reales. Nadie era pobre, y cuando alguno estaba por serlo, no tenía más que salirse de su casa y andar por esas calles de Dios, seguro de encontrar una linda novia que le ofrecía en dote unos 500.000 o 1.000.000 de pesos muy limpios y redondos para soportar la llamada carga del matrimonio. Pero todo tiene su pero. Y el de esa época es el reinar también muchos crímenes y no estar segura la vida de nadie, sea vascongado o criollo, extremeño o portugués. Así, por ejemplo, al andar a las 8 de la noche y peor más tarde por esas benditas calles angostas, se le acercaban 2 o más embozados y bonitamente le endilgaban al imprudente paseante 1 o 2 puñaladitas, autorizado y suficiente pasaporte para enviar a cualquier al otro mundo. O si alguien dejaba a su mujer o hija solas en sus casas, podía al día siguiente de mañanita ir a buscarlas en uno de los arrabales de la ciudad, seguro de encontrarlas bien apaleadas y sin cabezas. Tantas cosas se refieren de aquellos tiempos que uno cuando menos lo piensa se queda boquiabierto y se le cae la saliva contemplando la opulencia al lado de los crímenes e infamias. En esta villa, y en una noche del mes de enero del año 1609, en una casa principal situada en la calle de San Pedro, había mucha animación, o lo que es lo mismo, gran fiesta y regocijo general. Toda ella magníficamente iluminada, arcos triunfales con sus troncos de plata maciza y bruñida con oro rodeaban el patio, y de estos arcos colgaban guirnaldas de perlas y diamantes y lámparas de oro y plata con luces vivísimas. Lacayos circulaban en ordenada confusión con ricos y vistosos vestidos, mozos con bandejas de oro y plata que contenían vasos de los mismos metales con aromáticos licores que ofrecían a la multitud de gente y curiosos que inundaban el patio. Pero no era esto lo que más llamaba la atención de los espectadores, sino el salón de recibo, donde parecía que 1.000 soles se habían reunido allí para alumbrarlo. En efecto, era sorprendente la infinidad de bujías que ardían y reflejaban sus rayos en las paredes cubiertas con plata y oro, con variedad exquisita de adornos y figuras simbólicas y retratos de algunos reyes de España con sus marcos dorados. En este salón estaba reunida la gente más rica y principal de la villa imperial. Figúrese cualquiera ver realizado uno de los cuentos más espléndidos y ricos de los árabes y tendrán alguna idea de la magnificencia de este salón y de los habitantes de él en aquella suntuosa noche, cuyo número de estos serían de unos 80 hombres y otro tanto de ilustrísimas damas. Entre ellos descollaban una joven como de 16 años por su velo y vestido blancos y por estar adornada con más riquezas que todas, y un joven como de 25 años magníficamente vestido.
Fácil es comprender que en aquella casa y en esa noche se celebraba una boda, y no era nada menos que el matrimonio de don Eugenio Trufiño, hijo del opulento azoguero Nicolás Trufiño, con la señorita Gregoria Narváez, hija de don Rafael Narváez, también azoguero de la Ribera, que había dado a su hija en dote la suma de 400,000 pesos en oro y plata y 300,000 en piedras de valor. Estamos presentando Tradiciones y Leyendas de Potosí. Hoy, dando lectura al viejo estilo de la radio, un aguinaldo en el año 1612. 2 años ya transcurrieron de este matrimonio y vivían don Eugenio y doña Gregoria como dos palomitas, sin que ninguna nube de tristeza viniera a oscurecer el cielo de sus delicias. Gregoria era buena, buena de carácter y adornada con nobles y cristianos sentimientos. Sabía de consiguiente cumplir, como Jesucristo manda, los deberes sagrados del matrimonio. A la belleza del alma unía la belleza material. Eugenio era de carácter áspero y frío, pero el genio benigno y bondadoso de su mujer le hizo amable y bueno. ¿O cuántos tesoros encierra una mujer buena? Eugenio era feliz con su esposa. Entre los amigos que tenía Eugenio había uno llamado don Alonso de Leiva, hijo del licenciado don Andrés de Paz, justicia mayor de esta villa imperial. Orgulloso y envanecido, con el empleo que desempeñaba su padre, lo que siempre sucede con los necios, se escudaba de él para ser el más libertino y díscolo de todos los jóvenes de Potosí. Sus delitos quedaban sin castigo, sus licenciosos placeres escandalizaban a pesar de que en aquel tiempo ninguna iniquidad asombraba. Este, pues, llegó a enamorarse de la mujer de Eugenio y la importunó tanto hasta que Gregoria, como leal esposa, participó a su marido las perversas intenciones del pérfido amigo. Eugenio reconvino ásperamente a Alfonso y le negó la entrada a su casa. Alonso trató y tramó al mismo tiempo la perdición de Eugenio y lo logró del modo más sencillo. Entre 12 y 1 de la noche, en una del mes de mayo, en el que el invierno es más crudo y la nevada cae como copos de algodón, mecidos por un glacial viento, 12 hombres tocan con imperio la casa de Eugenio. Este, que dormía tranquilamente en brazos de su adorada mujer, al oír el ruido, se levantó y saliendo encontró a sus criados que ya altercaban con los 12 hombres que eran soldados y querían a todo trance ver al momento de don Eugenio, pues decían traer para él una orden urgente del corregidor. En ese instante apareció Eugenio y entonces el que hacía de jefe de ellos, adelantándose a él, le dijo secamente: «Venimos de parte del corregidor con una orden para vos». Y en efecto, traía una orden expedida por el corregidor en la que mandaba terminantemente se pusiese al instante en marcha bajo la custodia de los 12 soldados a la ciudad de Lima y se presentase allí al virrey. Nada más, sin explicarse por qué marchaba. Eugenio protestó, se negó a marchar, quiso ver al corregidor, pero el jefe de los soldados se opuso alegando tener órdenes secretas y terminantes y que si se negaba a marchar, tendría el sentimiento de conducirlo atado en el acto. Eugenio cedió al número y marchó. Quedó sola Gregoria abandonada a sí misma, pasó un mes y Alonso empezó a manifestar sus pretensiones. Obtuvo por una astucia entrar en la casa de Gregoria, pero ésta le rechazó duramente. Alonso no por eso desmayó. Aumentó sus ataques con más energía. Así en esta lucha pasaron 6 meses y no había noticia de Eugenio ni carta de él. ¿Qué le sucedió? Llegó a Lima y fue enviado por el virrey a una peligrosa expedición. Al partir a ella, escribió a su esposa dándole noticia de todos los percances de su viaje y le anunció su partida en la expedición. Gregoria no recibió estas cartas porque Alonso las interceptó y las quemó. Al fin, después de 11 meses, recibió Gregoria una carta, pero ¡oh dolor! No era de su esposo, sino de un amigo de él que le participaba la muerte de Eugenio. Viuda y huérfana, sin ningún apoyo, llegó a mirar con menos indiferencia a Alonso y hasta creyó que éste verdaderamente la amaba, porque astuto en extremo, Alonso fingió y la hizo consentir que la amaba, y finalmente no resistió a sus seducciones
olvidó la memoria de su finado esposo, violó sus juramentos y, confiada en la pérfida palabra de matrimonio que Alonso le había dado, le fue infiel. Pasaron meses sin que Alonso cumpliera su palabra ni manifestara deseos de cumplirla. Gregoria fue madre. No pasaron 15 días de este suceso cuando ésta recibió una carta llena de dulces reconvenciones, rebosado en tiernas palabras de amor. Esta carta era de Eugenio. El esposo se levantaba de la tumba para vengar la traición. ¿Qué recurso quedaba a la esposa infiel y al pérfido amigo? Ocultaron al niño y esperaron impasibles y tranquilos a Eugenio. Bien ha dicho alguien que la sociedad es una serpiente de 100 cabezas que unas a otras se muerden y se escupen su baba venenosa, y cuando llegan a empezoñar a una, las demás silban con satánico placer. La sociedad, pues, se encargó de envenenar el corazón de Eugenio aún antes de su llegada a esta villa, porque éste recibió una carta anónima en la que le daban las más minuciosas características, los detalles más minuciosos sobre la vida de su mujer, y es por demás decir que estos estaban aumentados con profusión. 20 días después, Gregoria recibió otra carta de su esposo, mucho más amable y cariñosa que la anterior. Llegó Eugenio. Todos esperaban ver algunas escenas trágicas y terribles en casa de Trufiño, pero las esperanzas fueron frustradas porque desde el momento en que el esposo vio a su esposa, la trató con más cariño, manifestándole un amor desmedido, y para mayor asombro de los que esperaban alguna tragedia, Eugenio se reconcilió con Alonso, le trató con entera confianza y se hicieron amigos inseparables como nunca lo habían sido. Se aproximaba la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Navidad, y Eugenio anunció a su mujer que para ese día le preparaba un aguinaldo hermoso, que por lo raro del objeto sería de mucho precio. Hiciéronse los preparativos para un banquete espléndido y lujoso, al que debía concurrir toda la gente de buen tono de la Villa Imperial de Potosí. En toda ella, la única conversación era del banquete monstruo que cada cual comentaba a su modo, y no faltaba quien apellidara a Eugenio de marido bobo y otros epítetos. Y llegó por fin el día esperado. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre de 1612, estaba reunida en la casa de Trufiño la gente más selecta de esta villa, desde el corregidor y justicia mayor hasta el menos rico azoguero. El lujo, la riqueza, la variedad de manjares campeaban allí con gusto exquisito y refinado. Faltaba aún un convidado, y este era Alonso de Leiva. Todos notaban su tardanza, pero pronto se olvidó de él, y en medio del calor y de la animación del banquete, que progresivamente iba aumentando, vino a reinar la más franca alegría, la más completa cordialidad entre todos los convidados, jóvenes y ancianos. Terminaron el postre, y Eugenio se levanta de su asiento y con una copa en la mano brinda. En primer lugar, por la salud de todos los convidados, después, con elocuentes palabras, encomia las virtudes de su esposa, insiste en alabar su fidelidad en el matrimonio, y considerándose el más feliz de los hombres, concluye con estas palabras: Sí, señores, agitado por una imperceptible convulsión, me considero el más feliz, y para que seáis testigos de mi felicidad, me he atrevido a invitaros en este día en que deseo, en presencia vuestra, entregar a mi amable esposo un aguinaldo que he preparado para recompensarla de su nunca desmedida fidelidad. Y dirigiéndose a un criado negro, que cual estatua estaba en la puerta, le hizo una seña. Este desapareció, y 3 minutos después volvió conduciendo una fuente de plata cubierta con un blanquísimo mantel. Tomando la fuente, Eugenio avivó la curiosidad de los espectadores, teniéndola algunos minutos sin descubrir el contenido. Aquí está el aguinaldo, decía con temblorosos labios. Aquí está el presente que el esposo hace a su fiel esposa. Y dirigiéndose a Gregoria la dice: Recibidla, adorada esposa. Y ésta toma la fuente, levanta el mantel, y el aguinaldo eran las cabezas unidas por los labios aún calientes y destilando sangre de Alonso de Leiva y del hijo de Gregoria,
que no tenía 80 días de edad. Imposible es querer pintar la sorpresa, el espanto, el horror que causó en los circunstantes este descubrimiento. Solo se oyó un grito indefinible, espantoso, al que le sucedió un silencio de muerte que duró poco, y cuando volvieron en sí de esta emoción, Eugenio ya no estaba en el salón y tal vez ni en la ciudad, y no se volvió a saber de él hasta después de 2 años en que se tuvo la noticia de que apareció en España, volviéndose a perder para siempre. Gregoria se retiró a uno de los monasterios de Chuquisaca, donde murió. Esta tradición, señoras y señores, que ha sido recopilada por Modesto Miste de la pluma de Pedro B. Calderón, ha sido fechada, reitero, en su recopilación, el 19 de enero aquí en la ciudad de Potosí, del año de 1890. Hemos presentado para ustedes la tradición y leyenda de Potosí, titulada Un aguinaldo, en el año 1612. ¿Qué les ha parecido? Como decía al comienzo, es una de las tradiciones, bueno, en realidad todas, pero esta tiene una característica muy especial, es el suspenso, es también el misterio, es la sorpresa y sobre todo con esas palabras y esas frases que han sido escritas con cabalidad por Pedro B. Calderón y luego que han sido analizadas debidamente desde el punto de vista histórico por Modesto Miste Tinajeros. Aguardo, espero, tengo la fe de que esta tradición vaya a ser parte de esos recuerdos culturales que todos y cada uno de ustedes debemos tener mejor, no solo aquí en Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad, sino en el resto de nuestra amada Bolivia y más allá de nuestras fronteras, porque sabemos que no solo los bolivianos que vivan fuera de su patria tienen el interés legítimo de saber lo que fue la colonia de Potosí en esos años tan especiales donde se vivía la opulencia de la Villa Imperial gracias a la riqueza argentífera del Cerro Rico de Potosí. Señoras y señores, de esa manera llegamos al final de este programa. Hoy, en este fin de semana, hemos dedicado exclusivamente, casi al cerrar el día del descanso, dedicar a la lectura, al viejo estilo de la radio, de una tradición y leyenda de Potosí. Gracias por su deferencia y les invito a ustedes, señoras y señores, a usted amigo, a usted amiga, para que pueda suscribirse a nuestro canal. Recuerden que en este programa, porque estamos donde otros no están, Facetas es así, tenemos nuestras entrevistas Zoom, tenemos nuestras entrevistas políticas, económicas, del deporte, pero también hacemos el análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y por supuesto, compartimos los videos más importantes a nivel internacional en todos los campos o quehaceres de la vida humana. Gracias por su deferencia. Volveremos dentro de poco aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Muy buenas y gracias una vez más por su deferencia.